23 de noviembre. Un grupo de 5 piratas somalíes fuertemente armados acaba de abordar el MV Central Park, un buque cisterna químico que navega por el Golfo de Adén. Los piratas se sienten confiados y dueños de la situación. Ellos creen que están a punto de conseguir una gran recompensa. Están equivocados, y en los minutos siguientes están a punto de darse cuenta del gran error que acaban de cometer. Cuando empezaron a difundirse las noticias sobre el secuestro del Central Park, la reacción de gran parte del mundo fue de sorpresa y confusión, porque se suponía que la era de la piratería somalí ya había terminado. De hecho, había terminado hacía más de una década. Entre 2008 y 2012, la piratería frente al Cuerno de África alcanzó su punto máximo. Las imágenes de esa época son inolvidables. Los noticieros se llenaban constantemente de historias sobre petroleros, arrastreros y buques químicos que eran tomados por jóvenes somalíes, normalmente armados con AK-47 y RPGs. Usando pequeñas lanchas rápidas para alcanzar rápidamente a sus objetivos, los piratas abordaban con garfios, cuerdas y escaleras antes de tomar a las tripulaciones como rehenes y hacer audaces demandas de rescate. Con el paso de los años, sus operaciones se expandieron, tanto en alcance como en escala. El número de incidentes alcanzó casi 300 secuestros para el año 2011 y las aguas del Golfo de Adén, el Mar Arábigo e incluso partes del Océano Índico se volvieron cada vez más peligrosas a medida que las tripulaciones piratas se volvían más audaces y codiciosas. Las compañías navieras recurrieron a medidas cada vez más desesperadas para proteger sus embarcaciones, como ordenar a los capitanes aumentar la velocidad al viajar cerca de Somalia, contratar guardias armados privados para vigilar las cubiertas e incluso forrar los costados de los barcos con alambre de púas para dificultar el abordaje. Funcionó, pero solo hasta cierto punto. Los ataques seguían ocurriendo. Los piratas obtenían millones de dólares para ellos mismos, los clanes a los que pertenecían y sus patrocinadores turbios. En abril de 2011 establecieron un récord mundial por el pago de rescate más alto de la historia, después de que se pagara la asombrosa suma de 13.5 millones de dólares por la liberación de un buque petrolero de gran tamaño con bandera griega, o VLCC, y su tripulación de 25 miembros que había estado secuestrada durante 58 días. La embarcación transportaba 2 millones de barriles de petróleo con un valor aproximado de 200 millones de dólares, lo que en parte explica por qué finalmente se pagó un rescate tan elevado. Pero era evidente que este tipo de incidentes no se podía permitir que siguieran ocurriendo una y otra vez. El mundo no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que los piratas prosperaran para siempre, así que decidió enviar a los pesos pesados. En una muestra casi sin precedentes de colaboración internacional, varias naciones, incluyendo a Estados Unidos, China, India, Japón, Rusia y varios miembros de la Unión Europea, establecieron patrullas navales en toda la región. Enviaron buques de guerra, destructores y lanchas patrulleras, transformando el Golfo de Adén de un campo de juego para piratas a una de las vías navegables más vigiladas del mundo. ¿Funcionó? La edad de oro de los piratas llegó a su fin, y con el paso de los años, el número de ataques o incluso intentos de ataque se redujo a cero. Y así se mantuvo durante varios años. Parecía que el problema se había resuelto, pero en realidad solo se había puesto en pausa. Los piratas no habían sido eliminados, solo estaban esperando su momento, aguardando la confluencia adecuada de eventos para poder regresar, y a principios de la década de 2020, las estrellas se alinearon. El caos comenzó a desatarse en todo Medio Oriente, llegando a su punto máximo a finales de 2023 con el ataque de Hamás el 7 de octubre y el inicio de la guerra en Gaza. A medida que la situación se salía de control, las principales potencias mundiales se concentraron más en la crisis que se desarrollaba, dejando las preocupaciones sobre posibles ataques piratas en segundo plano. Las patrullas marítimas comenzaron a disminuir a medida que los buques de guerra y otras embarcaciones eran reubicados o recibían nuevas órdenes, y los piratas somalíes empezaron a salir de sus escondites. Al percatarse de que había una situación que podían aprovechar, volvieron a salir al mar, y en 2023 comenzaron a surgir temores de que estaba por comenzar una nueva era de piratería somalí. En noviembre de 2023, esos temores se hicieron realidad, y el mundo se dio cuenta de que los días de los piratas somalíes no habían terminado. Después de todo, la historia ha demostrado que los piratas somalíes no abordan embarcaciones al azar, ni secuestran el primer barco que se cruza en su camino. Son oportunistas hasta cierto punto, pero también calculadores en sus métodos. Eligen y seleccionan sus objetivos con cuidado, a menudo apuntando a los que son lentos, indefensos y de alto valor, haciendo que sea lo más sencillo posible para ellos abordar, someter a la tripulación y pedir un enorme rescate. Y el 23 de noviembre, un objetivo aparentemente perfecto apareció a la vista, el MV Central Park, de 475 pies de largo y 78 pies de ancho, con un tonelaje bruto de 12.145 toneladas. Esta enorme embarcación fue construida en Japón en 2015
y navegaba bajo la bandera de Liberia, pero en realidad era propiedad de la empresa Zodiac Maritime, con sede en Londres, una enorme empresa naviera presidida por el multimillonario israelí Ilyas Ofer, quien presume de una fortuna estimada en más de $33.000 millones. Embarcaciones como estas suelen tener velocidades máximas de alrededor de 16 nudos o aproximadamente 80 millas por hora. A bordo del Central Park ese día había 22 marineros de varias naciones, incluyendo Bulgaria, Georgia, India, Rusia, Turquía, Vietnam y Filipinas. La embarcación transportaba una gran cantidad de ácido fosfórico, un químico altamente corrosivo, pero también extremadamente útil y multipropósito, que puede usarse en fertilizantes como aditivo alimenticio, y también tiene numerosas aplicaciones en la industria farmacéutica. Para los piratas, el Central Park cumplía con todos sus requisitos. Era lento, lo que les facilitaba alcanzarlo en sus lanchas rápidas. Tenía una tripulación civil relativamente pequeña y no había guardias armados a bordo. Transportaba una carga lo suficientemente valiosa como para justificar el pago de un rescate de varios millones de dólares. Además, la carga era altamente peligrosa y tenía que ser manejada con cuidado, lo que significaba que la tripulación era menos propensa a intentar cualquier tipo de maniobra errática o hacer algo que pudiera resultar en algún tipo de fuga o derrame. Y estaba justo ahí, a solo unas pocas docenas de millas de la costa de Somalia, viajando por el corredor de tránsito internacional recomendado, simplemente esperando a que la tomaran, sin que aparentemente hubiera buques de guerra occidentales o fragatas de la OTAN en la zona para defenderlo. Esta era una oportunidad que no podían dejar pasar. No les interesaba el ácido fosfórico ni ninguna otra carga que estuviera a bordo del barco. No es como si pudieran extraerlo y revenderlo en el mercado negro. Para ellos, el objetivo del secuestro era la tripulación. Todo lo que tenían que hacer, como ya lo habían hecho tantas veces antes, era tomar a la tripulación como rehén y convertir el barco en una prisión flotante. A partir de ahí, cada día que pasara pondría más y más presión sobre los responsables del barco y las personas a bordo. Compañías navieras, aseguradoras, gobiernos, las familias de los rehenes hablarían con los medios, suplicando por el regreso seguro de sus seres queridos. Y si todo salía según lo planeado, quienes tenían el poder terminarían cediendo ante las demandas de los piratas. Así que para los piratas, el éxito o fracaso del ataque dependía de que encontraran y sometieran a la tripulación lo más rápido posible. Pero esto era 2023, no 2008. Y después de cientos de ataques piratas en el pasado, las tripulaciones modernas están entrenadas para responder a este tipo de situaciones de una manera muy específica, no peleando ni tratando de ser héroes. Después de todo, no son soldados, sino civiles, marineros, ingenieros y navegantes. En cambio, se les dio un solo conjunto de instrucciones sencillas: correr y esconderse ante la primera señal de peligro. Las tripulaciones de los petroleros de hoy en día deben dirigirse a las salas seguras a bordo, conocidas como ciudadelas, desde donde pueden emitir llamadas de auxilio y resistir hasta que llegue la ayuda. Es una estrategia simple, pero inteligente, porque incluso si los piratas suben a bordo y toman el control de la cubierta, no podrán disfrutar de una verdadera posición de poder si no pueden acceder a la tripulación. Y el 26 de noviembre, esa estrategia estaba a punto de ser puesta a prueba al máximo. Son casi las 6 de la mañana, ya amaneció, y el sol empieza a asomarse sobre el horizonte, mientras los piratas se dirigen rápidamente hacia su objetivo. Sus lanchas pueden alcanzar fácilmente velocidades de alrededor de 25 nudos, o casi 29 millas por hora, así que alcanzar al relativamente lento petrolero Central Park no representa ningún desafío en absoluto. Al llegar junto a la enorme embarcación, los piratas armados usan garfios y escaleras de cuerda para subir hasta la cubierta. Empuñando sus AK-47 en las manos, avanzan hacia el puente. Saben que los siguientes minutos son vitales. Aquí es donde todo se gana o se pierde. Es el punto de inflexión del que depende toda su operación. Tienen que encontrar a la tripulación antes de que tengan oportunidad de esconderse. Mientras puedan hacer eso, todas las demás piezas del rompecabezas deberían encajar y las negociaciones comenzarán. Podría tomar días, semanas o incluso meses para que los piratas consigan lo que quieren, pero con un par de docenas de rehenes y una gran cantidad de carga química valiosa, podrían salir de esta operación varios millones de dólares más ricos. Pero al irrumpir en el puente, los piratas se encuentran con un resultado inesperado y desagradable. Está vacío. La tripulación no se ve por ningún lado. Porque lo que los piratas no sabían es que el Central Park los vio venir, y ante la primera señal de peligro, el capitán turco del barco inició el protocolo para el que había sido entrenado. Aproximadamente a las 6 de la mañana, mientras los piratas se dirigían rápidamente hacia el petrolero, él activó la baliza automática de emergencia del barco, comenzando una transmisión urgente a través de frecuencias militares, informando a cualquier barco aliado en la zona que el Central Park estaba bajo ataque. En los minutos siguientes, el capitán y su tripulación corrieron hacia las cubiertas inferiores y se encerraron dentro de la ciudadela. Muchos buques mercantes modernos cuentan con estas salas seguras designadas, a menudo situadas muy cerca de la sala de máquinas, al final de pasillos sinuosos y laberínticos que resultan familiares para la tripulación, pero son increíblemente confusos para los intrusos que no conocen el barco. La ciudadela es un lugar donde los marineros pueden esconderse en situaciones peligrosas, como intentos de secuestro.
está revestida con paredes gruesas y puertas reforzadas. Estas salas de pánico suelen estar equipadas con radios o teléfonos satelitales que permiten a la tripulación pedir ayuda. También están abastecidas con suficiente comida, agua y suministros médicos para sobrevivir durante varios días, con luces de emergencia y sistemas de ventilación para mayor comodidad. Algunas ciudadelas incluso contienen controles para varias partes del barco, lo que permite a la tripulación apagar los motores y evitar que los piratas simplemente dirijan la embarcación a uno de sus puertos base. Y muchas también cuentan con pantallas conectadas a cámaras distribuidas por todo el barco, lo que permite a la tripulación rastrear la posición de los piratas en cualquier momento. Se ha demostrado que las ciudadelas están entre las medidas antipiratería más efectivas, y el 26 de noviembre, los 22 miembros de la tripulación del Central Park confían en la suya para mantenerse a salvo, encerrándose dentro. Siguen enviando llamadas de auxilio, esperando que alguna de las muchas fuerzas militares que han estado realizando patrullas antipiratería durante la última década los escuche y los ayude. Mientras tanto, en los pisos de arriba, los piratas se dispersan y buscan cualquier señal de vida. Empiezan a entrar en pánico al darse cuenta de que un temporizador de cuenta regresiva ha comenzado a correr. Con cada minuto que pasa, sus posibilidades de éxito se están desvaneciendo, y su situación está a punto de volverse aún más dramática. Para peor, porque una embarcación cercana acaba de recibir la llamada de auxilio del Central Park. Y no es cualquier embarcación, es uno de los buques de guerra más poderosos del mundo, el USS Mason, un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke con sistema Aegis, que tiene suficiente poder de fuego para eliminar toda una flota pirata en un abrir y cerrar de ojos, y se dirige directamente hacia ellos. Tan pronto como la tripulación del Mason escucha la llamada, inician una respuesta inmediata. Los enormes motores de turbina de gas del destructor rugen al encenderse, impulsando la embarcación de 509 pies de largo hacia el sitio del secuestro. A velocidades superiores a 30 nudos o 35 millas por hora, de vuelta a bordo del barco de carga, los miembros de la tripulación continúan escondiéndose, esperando no ser encontrados. Mientras los piratas recorren los pasillos, llamando a los marineros para que se muestren, se sienten cada vez más frustrados. Cada habitación está vacía. Cada pasillo lleva a otro callejón sin salida. Los segundos frenéticos se convierten en minutos, mientras los piratas casi pueden sentir como su recompensa de $1 millón desaparece ante sus ojos. Y entonces ocurre lo inevitable. El Mason, acompañado por un pequeño grupo de barcos aliados y aeronaves asociadas de la Fuerza de Tarea de la Coalición contra la Piratería, llega al lugar. Este es un barco construido para la guerra. Cuenta con un cañón de artillería, Mark 45, Mod 4, de 5 pulgadas, un sistema Phalanx de defensa cercana de 20 milímetros y 2 sistemas de cañones, Mark 38 de 25 milímetros, 4 cañones calibre 0.5 pulgadas, 96 celdas para misiles y una dotación completa de misiles superficie-aire, antibalísticos y de crucero, además de un arsenal de torpedos. Desafortunadamente, ninguna de esas armas significa mucho en situaciones como esta, mientras que los observadores externos podrían imaginar que la Marina de los EEUU simplemente podría enviar un destructor fuertemente armado para eliminar a los piratas por la fuerza. Ese tipo de escenarios, al estilo de películas taquilleras, simplemente no existen en el mundo real. El MV Central Park no era un buque de guerra enemigo, era una embarcación civil que transportaba grandes cantidades de productos químicos peligrosos. Cualquier misil, proyectil o bala disparada contra la embarcación, incluso con cuidado y precisión, conllevaba el riesgo de causar bajas civiles o una grave crisis ecológica si alguno de los contenedores de productos químicos resultaba dañado. Así que cuando llegó a las mismas aguas que la embarcación secuestrada, el objetivo del Mason no era destruirla, sino salvarla. Para lograrlo, el ejército estadounidense tuvo que recurrir a una táctica particular conocida como visita, abordaje, registro y aseguramiento, o VBSS, por sus siglas en inglés. El VBSS es uno de los tipos de misión más exigentes que se le puede pedir a cualquier militar. Tal como lo indica el acrónimo, implica que equipos visiten embarcaciones secuestradas, las aborden, busquen combatientes enemigos y les arrebaten el control de la embarcación. Si suena sencillo, no lo es. Hay innumerables variables involucradas y una cantidad incalculable de formas en las que estas misiones pueden salir mal, incluso abordar. Las embarcaciones en movimiento que están bajo el control del enemigo pueden ser sumamente peligrosas, y los equipos de abordaje suelen llegar ya sea en helicóptero o con la ayuda de sus propias lanchas rápidas. Una vez en la cubierta, deben avanzar por el enorme barco, revisando cada piso, cada habitación, cada pasillo. Saben que los combatientes armados podrían estar acechando en cada esquina, pero también saben que hay personas inocentes a bordo que necesitan ser rescatadas. Tienen que ser capaces de distinguir entre ambos, lo que significa que no pueden entrar disparando a lo loco. En cambio, deben tomarse el tiempo para analizar cada señal de vida, distinguiendo entre amigo y enemigo, antes de tomar la decisión de abrir fuego o brindar ayuda. Y tienen que hacer todo esto en los espacios, a menudo claustrofóbicos, de las cubiertas inferiores de los barcos de carga, con innumerables lugares donde los enemigos pueden esconderse. En estos escenarios, los secuestradores tienen la ventaja, aunque a menudo están armados con armas y equipo mucho más primitivos, y no tienen ni de cerca el mismo tipo de entrenamiento y experiencia militar que los soldados que los persiguen. Aún así, tienen las ventajas clave de poder tomar posiciones ocultas, preparar trampas y emboscadas,
y disparar primero a sus oponentes. Si el equipo VBSS de Mason iba a tomar el control del Central Park, sabían que podría ser extremadamente arriesgado y tener un costo significativo. Mientras el buque de guerra estadounidense se acerca al Central Park, la Marina de los EEU envía un mensaje a los piratas. Deben entregar el control de la embarcación de inmediato o sufrir las consecuencias. La Marina espera que esto sea suficiente para asustar a los somalíes y así evitar la necesidad de una operación VBSS compleja. Hasta este momento, los piratas aún no han logrado ponerle las manos encima a ningún miembro de la tripulación, quienes están todos a salvo dentro de la ciudadela. Su ventana de oportunidad se ha cerrado de golpe. Para que esto fuera un secuestro exitoso, no solo tenían que asegurar el barco, sino también capturar a la tripulación. Solo entonces tendrían el poder que necesitaban para sus demandas de rescate. Ahora, al mirar hacia las aguas y ver un buque de guerra estadounidense valuado en $1.000 millones, se dan cuenta de que su misión ha cambiado rápidamente. Cualquier plan de una crisis prolongada de rehenes se ha venido abajo. Esto ya no es un secuestro, es una misión de escape, y tienen que huir de la escena tan rápido como les sea posible. Saliendo de las cubiertas inferiores y regresando apresuradamente al aire libre, los 5 piratas armados abandonan su operación y trepan de nuevo por las barandillas del buque quimiquero. Suben a su lancha rápida, empujan el acelerador al máximo, esperando que su ágil lancha sea suficiente para permitirles escapar rápidamente. Pero esto no es una película de Hollywood, es la vida real. Y aunque la velocidad de la lancha podría haber sido demasiado para que el petrolero pudiera lidiar con ella, no es ni de cerca suficiente para escapar de un destructor lanzamisiles estadounidense, especialmente uno apoyado por una pequeña flota de aviones militares de vigilancia y otros recursos. Al ver a los piratas intentando escapar, la tripulación del USS Mason pasa de inmediato de planear una misión de rescate a prepararse para una captura. Sus motores de alta potencia rugen una vez más al encenderse, mientras comienza una persecución naval a alta velocidad de la pequeña embarcación pirata. El nuevo objetivo está claro: detener a los somalíes antes de que puedan regresar a la costa. Si los piratas hubieran huido bajo la cobertura de la oscuridad, tal vez eso habría aumentado sus probabilidades. Una embarcación como la de ellos, que es tan pequeña que apenas aparece en las pantallas de radar, podría haber logrado escapar de la vista de sus perseguidores y desaparecer en la noche. Desafortunadamente para ellos, este intento de escape está ocurriendo a plena luz del día, y los piratas solo llevan una mínima ventaja. Usando una combinación de vigías, asistencia aérea y sistemas de radar de última generación, el Mason sigue al esquife, sin perderlo de vista, y acercándose cada vez más con cada minuto que pasa. Los somalíes no muestran señales de disminuir la velocidad ni de entregarse, así que el capitán del Mason sube la apuesta y da la orden de disparar una serie de tiros de advertencia. Las armas pesadas del destructor disparan con cuidadosa precisión, impactando el agua alrededor del esquife y enviando un mensaje claro a quienes están a bordo. O se detienen y viven para contarlo, o se arriesgan a que los hundan a tiros y se niegan. Al reconocer que no tienen otra opción, los piratas toman la única decisión lógica que pueden. Detienen su lancha rápida y levantan los brazos en señal de rendición, pero como verás, el peligro está lejos de terminar. En cuestión de minutos, un equipo de abordaje de la Marina se dirige hacia el esquife para detener a los somalíes. Sus armas son confiscadas, sus manos atadas, y son llevados para enfrentar las consecuencias de sus acciones. En cuestión de horas, un secuestro que parecía que les iba a dar a estos hombres millones de dólares terminó en su arresto. Nadie resultó herido ni muerto, y los marineros del Central Park salieron de su ciudadela ilesos. Pero un giro dramático espera a la tripulación del USS Mason. Parecía un día exitoso. Se había salvado un barco, se había capturado a una tripulación de piratas, todo había salido según lo planeado. Pero a pocas horas de la operación, surgió una amenaza nueva y mucho más letal, no desde Somalia al sur, sino desde Yemen al norte. Allí, las fuerzas hutíes habían detectado la presencia del buque de guerra estadounidense en el Golfo de Adén, y no tenían ninguna intención de simplemente dejarlo pasar. Lanzaron 2 misiles balísticos de alta velocidad desde una zona ocupada de Yemen hacia el USS Mason y el Central Park. Las pantallas de radar del Mason se iluminaron y sonaron las señales indicando las amenazas entrantes. Las defensas estaban armadas y listas para intentar enfrentar los misiles hutíes, pero por suerte, no fue necesario dispararlas. Los misiles hutíes cayeron en el agua, a unas 10 millas náuticas del buque de guerra estadounidense, pero el simple hecho de que los hutíes hubieran disparado contra una embarcación estadounidense era una clara señal de lo rápido que se estaba deteriorando la situación en Medio Oriente, y de lo peligroso que se estaba volviendo ese lugar. En el transcurso de un solo día, una embarcación estadounidense intervino en un intento de secuestro y vio caer misiles enemigos a poca distancia. Aunque el Mason habría podido enfrentarlos, no se puede decir lo mismo de los buques mercantes y las embarcaciones civiles que pasan por la zona. Y en ese instante, surgió una nueva y aterradora realidad para esos barcos y sus tripulaciones. No solo tenían que volver a temer a los piratas, sino que también tenían que lidiar con el riesgo siempre presente de misiles supersónicos cayendo del cielo,
con suficiente poder explosivo para hacer que sus barcos y cargamentos enteros estallaran en llamas al instante. Solo 1 o 2 años antes, toda la región parecía mucho más segura. Se creía que la era de la piratería somalí había terminado, y aunque las tensiones hervían bajo la superficie, el Medio Oriente aún no había caído en un estado de caos total. Sin embargo, para finales de 2023 todo se había puesto de cabeza, y destructores como el USS Mason ya no estaban asignados a patrullas marítimas relativamente pacíficas. Ahora tenían que atender llamadas de auxilio, misiones de rescate, rastreo de misiles, escoltas de embarcaciones comerciales e interceptaciones de drones. Todo en uno de los corredores marítimos más transitados del mundo. Es un duro recordatorio de la fragilidad de la seguridad marítima. Lugares que parecen seguros y estables pueden quebrarse y colapsar mucho más rápido de lo que podemos imaginar. Y no una, sino varias crisis pueden surgir casi de la nada. Basta con que se den las circunstancias adecuadas para transformar cuerpos de agua enteros en verdaderas trampas mortales, y siempre habrá actores malintencionados, desde piratas hasta terroristas, ansiosos por aprovechar esas situaciones para su propio beneficio. Pero los piratas somalíes no fueron los únicos en sentir el poder fulminante y decisivo del ejército estadounidense. Para ver cómo Estados Unidos capturó al presidente venezolano en una redada relámpago de 2 horas y media, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo y nos vemos en el próximo campo de batalla.